3. Bueno amigos, buenos días. Les saludo en el amor de Cristo. Gloria a Dios. Quiero tocar un tema en estos últimos días, en estos días posteriores, comenzando desde hoy, que tiene que ver con la mística cristiana. La mística, desde el enfoque cristiano. La mística tiene que ver con lo oculto, con el secreto, y tiene que ver con el despertar del hombre. El Señor Jesucristo dijo que la palabra que Él nos había, que el mensaje que Él había traído revela cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo, que están allí esperando a ser descubiertas. Pero el creyente normal, nominal, no las puede descubrir porque para entrar en el nivel del secreto hay que ir mar adentro. Hay que bogar mar adentro. Hay que dejar de estar en las orillas y profundizar. Entonces vamos a estar hablando acerca de la mística cristiana. Muchos en otro tiempo, eruditos cristianos, quisieron implementar o iniciar algo de este tipo, pero por alguna razón a estas alturas pues no nos han llegado documentos concisos acerca de la mística cristiana. ¿De qué trata la mística cristiana? ¿Qué hace el místico cristiano? ¿O cómo se convierte un creyente en un místico cristiano? Ya hemos dicho que la mística tiene que ver con las cosas ocultas, con los misterios, con los secretos que están allí anhelando ser descubiertos. Pero Jesucristo dijo que el que no se ajusta a su llamado no es digno de él y que él revela sus misterios a quienes son dignos de sus misterios. Entonces el místico cristiano tiene que hacerse digno de Jesucristo para que él le pueda revelar las cosas grandes y ocultas que están allí desde antes de la fundación del mundo. Y sobre esto queremos estar hablando porque hoy en día los mensajes se centran únicamente en salvación y en santidad, siendo estos los rudimentos del caminar con Cristo. Pero el caminar con Cristo ciertamente va mucho más allá de ser salvo y ser santo. Estos dos puntos son indispensables para caminar con Jesucristo. Quiero que eso quede claro. Porque Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Y también dice la Escritura, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces hay que entender que para caminar con Jesucristo hay que creer en Él y ser santo. Son dos puntos indispensables, pero son simplemente los rudimentos de este caminar con Cristo. No es el todo, ni lo último. Es simplemente el principio del caminar. Yo debo comprender que si yo quiero alcanzar el ser hecho participante de la naturaleza divina de Dios, tengo que ajustarme a las exigencias del llamado, a lo que Dios exige para capacitarme hasta ese nivel. Eso fue lo que dijo Jesucristo. El que viene a mí y no aborrece a padre, a madre y aún su propia vida y carga su cruz y me sigue, no es digno de mí. El apóstol Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ese tipo de gente que lo deja todo y se adhiere o se ajusta al llamado es el tipo de hombres que alcanzan ese entrar al misticismo cristiano, que dejan de dormir como los demás duermen y comienzan a vivir el despertar espiritual, porque las cosas del espíritu se revelan al espíritu. Pero los que todavía duermen como los demás entonces no las conocen.
no las perciben siquiera. Pero ciertamente la iglesia que Él llama y la que Él busca es la iglesia que se dedica a Él, que le busca como Él quiere que le busquemos. Entonces, el místico cristiano tiene que saber que para alcanzar, si quiera ser tenido en cuenta para revelarle los secretos, tiene que ajustarse primeramente al llamado de búsqueda. El apóstol Pedro dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. El misticismo cristiano tiene que ver con la evolución del hombre, la elevación de la conciencia, el despertar y la transformación de la naturaleza humana caída a una condición divina. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro. Dijo que somos llamados a ser hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. En la segunda epístola del apóstol Pedro, el versículo 3, creo que de ahí en adelante usted lo puede leer. Entonces, hay que entrar, salir de el marco religioso sobre el cual se ha venido enseñando esta palabra. El evangelio no es religión por ningún lado, pero lamentablemente se ha venido enseñando dentro de un marco religioso. Voy a culto, alabo, aplaudo, me río, siento una corriente y eso es el evangelio. No, el evangelio es la transición de una naturaleza caída, humana, a una naturaleza divina, sobrenatural, eterna, poderosa. Eso es el evangelio, es el camino a la perfección, es una transición, por lo cual dice que el creyente que va caminando, que va recorriendo, que va avanzando el camino, va siendo renovado de gloria en gloria hasta parecerse en la misma imagen de Jesucristo, en la misma imagen de Dios. Pero han pasado 2000 años. Y pregúntate, ¿qué has alcanzado? ¿Qué sabes? ¿Qué profundidad has alcanzado en el tiempo que llevas como creyente? Porque la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Por los frutos que yo sé que tengo en Cristo puedo conocer qué tanto he crecido, qué soy, quién soy en Jesucristo. Si soy simplemente un creyente que necesita ser salvo y va a la iglesia porque quiere ser salvo, realmente estoy avanzando en el crecimiento. Dice que hasta que todos lleguemos a la plenitud de la medida de Cristo. Eso habla de un crecimiento espiritual. Pero ciertamente ese crecimiento trae consigo un despertar, y ese despertar trae un descubrimiento del mundo espiritual. El descubrir el mundo espiritual te permite conocer secretos que están ocultos desde antes de la fundación del mundo. Y el conocer estos secretos te hace un hombre místico, porque lo que antes estaba oculto ahora a ti se te ha revelado. Por tu búsqueda, por tu disciplina, por tu convicción, por tu ajustarte al llamado. Hoy tenemos a muchos creyentes, pero todos están todavía atados al mundo. Dicen: el que no trabaja, que no coma. Eso lo dijo el apóstol Pablo, mejor dicho. Y la iglesia se pegó de allí para seguir esclava al mundo, cuando Jesucristo dijo: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero es algo difícil de comprender cuando todavía no hemos alcanzado un nivel de conciencia de esta verdad, para comprender que esta verdad nos puede suplir hasta que lleguemos al punto que dijo Jesucristo: ya no llamaré siervo, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando el hombre llega a esa plenitud, a esa medida de Cristo, ya no tiene que pedir, porque el Padre todas las cosas ha puesto en las manos del Hijo. Y eso fue lo que él dijo: no tendréis necesidad de pedir, porque mi Padre mismo os ama. Comprender de qué está hablando él, a qué nos está induciendo, a qué nos está conduciendo a un crecimiento, nos está hablando de un despertar espiritual, que cuando alcancemos un despertar espiritual, cuando lleguemos a esa medida, entonces no tendremos necesidad de nada. Pero mientras que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo. Está sujeto a curadores, a tutores, a sanadores, siendo dueño de todo, pero le hace falta todo. ¿Por qué? Porque es niño, porque todavía está de necesidad de leche y los rudimentos de este caminar todavía no se han desapegado, no se han desprendido de él no se ha desprendido de ellos. Por eso todavía se sigue predicando del infierno y de la salvación. Quiero dejar un punto claro, esto es real. El hombre necesita ser salvo, el hombre necesita creer en Jesucristo. Pero la salvación consiste en eso. Dice que todo el que invocare su nombre será salvo, en que el creyente crea en Jesucristo. Bueno, ya creyó en Jesucristo, tiene salvación, ahora necesita caminar con Jesucristo, necesita santificarse. Bueno, ya se santificó. ¿Qué sigue? Sigue la perfección, recorrer el camino, porque el principio del caminar es ser salvo y ser santo, pero es simplemente el principio de caminar con Cristo. Pero Él lo que está buscando es hombres y mujeres, una iglesia madura, que crezca en el conocimiento de Dios, que conozca los secretos, que los revele al mundo, que manifieste al Padre. Eso lo alcanza un creyente que ha alcanzado el nivel del misticismo cristiano, que ha alcanzado el despertar, que su alma, que se puede tranquilamente sentarse en cualquier momento a hablar con su alma o con su mente. Bueno, esto que estamos diciendo es algo tal vez demasiado pesado para ciertas mentes, pero los que han vivido o los que están viviendo el despertar espiritual saben de qué estamos hablando. Podemos hablar con nuestra alma sin ningún problema. Entonces, amados, vamos a estar hablando acerca del misticismo cristiano. ¿Qué hay que hacer para entrar para ser seleccionado? Para que se nos tenga en cuenta de comenzar este proceso, que no es fácil, pero entiendo yo que es lo que Dios busca, que todos sus hijos se despierten a ese nivel de que dice la palabra que tal es el Padre, es el Hijo, de que la imagen de Dios se pueda reflejar, de que la gracia de Dios se pueda reflejar, de que el poder de Dios se pueda manifestar. Y para estos últimos tiempos, cuando la maldad ha aumentado, y dice que cuando aumentó la maldad sobreabundó la gracia, pero vemos que los milagros todavía están muy lejos. Hoy vemos cultos que la gente únicamente va, aplaude, ríe, sale con un descanso temporal porque después de que llega a su casa vuelve otra vez a ser el mismo. Lamentablemente es así. Hay que decir la realidad para que el creyente se despierte y entienda que esto es mucho más que una emoción, mucho más que sentir una corriente en el cuerpo, que puede ser producida por cualquier agente diferente al Espíritu Santo. Cualquier agente espiritual que se acerque y toque el cuerpo humano puede producirle esa corriente. Si no lo sabía. Cualquier sensación que inspire al alma puede producir una emoción en el alma y el alma puede manifestar esa corriente porque es una emoción del alma. Y el alma es espíritu y el contacto del espíritu o la reacción del espíritu o la manifestación del espíritu hace que se sienta esa corriente, pero está lejos de ser una intervención de parte del Espíritu Santo. Vemos que hay gente que habla en lenguas, pero está lejos de ser una intervención del Espíritu Santo. Como le ocurrió a una mujer en cierta ocasión, alguien estaba hablando acerca de la palabra de Dios con otra persona, y él leyó a propósito mal un texto de la Biblia, que en esa mala lectura que él hacía le daba la razón a la persona con la que él estaba discutiendo un tema de la Biblia. Y entonces la otra persona que venía llegando que no sabía, sino que simplemente lo vio, y cuando escuchó que esa persona leyó ese trozo de la Biblia que decía eso, que sustentaba su manera de creer, entonces comenzó a hablar en lengua
comenzó a hablar en lenguas, y entonces el que acababa de leer mal le dijo al otro, ¿y ella por qué habla en lenguas si yo acabé de leer mal este texto a propósito? ¿Ella por qué está hablando en lenguas? Entonces cuando la persona dijo eso, la persona que comenzó a hablar en lenguas se enojó y se fue. Pero mire que habló en lenguas. ¿Por qué? Porque fue una emoción. El alma se emocionó y produjo ese hablar en lenguas. Entonces, y la iglesia está así, hablando en lenguas de emociones y no discierne esto. ¿Por qué? Porque lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Entonces, para este tiempo se está buscando una iglesia consciente del poder tan terrible que Dios ha puesto en sus manos y que busque el despertar, que entiendas que esto es más que ser salvos, que ser santos. Esos son los rudimentos a los que yo me tengo que someter si realmente quiero caminar con Jesucristo. Porque Él dijo, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. No, si yo personalmente no me propongo ser santo para poder caminar con Él, entonces no voy a ver y no voy a conocer las cosas grandes y ocultas que Él tiene para revelar. Yo consciente de eso, entonces debo buscar la santidad sin que nadie me esté induciendo a la santidad, porque yo entiendo que es indispensable, un requisito indispensable para poder caminar con el guía del camino que es Jesucristo, que Él dijo, yo sé santo porque yo soy santo. Entonces ya no se me tiene que decir más cuando yo ya comprendí esto. Lo que se me tiene que es avivar en el crecimiento espiritual, profundizar en el conocimiento. ¿Qué sé yo hoy nuevo? ¿Qué comprendí? ¿Cómo comprendo yo mejor esta verdad al día de hoy? Yo comencé entendiendo que necesitaba ser salvo, pero hoy en día, ¿qué más comprendo de esta verdad? ¿Qué más sé? ¿Qué entiendo? ¿Qué profundidad he alcanzado? ¿Qué grado de conocimiento? ¿Qué grado de conciencia? ¿Qué despertar espiritual he alcanzado? ¿Qué grado de enseñanza, de profundidad de enseñanza puedo impartir? Porque por sus frutos los conoceréis. Después de 2000 años no podemos estar en el mismo nivel de predicar lo mismo y conociendo y entendiendo lo mismo, en la misma profundidad. No, usted necesita creer en Jesucristo porque usted necesita ser salvo. ¿Y qué más es el Evangelio? Arrepiéntase porque no. Así que vamos a comenzar a hablar de la mística cristiana, de, de lo que se requiere para estar opcionado a ser elegido de recorrer este camino. Ciertamente todos son llamados, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el que quiere ser escogido debe pagar el precio. El precio es ajustarse al llamado. Jesucristo habla muy claramente, si no aborrecéis a padre y a madre, si no aborrecéis vuestra propia vida, si no tomas tu cruz y sigues en pos de mí, no eres digno de mí. Y hay muchos que se llaman discípulos de Jesucristo, pero realmente ellos están en sus propios caminos, o sea, están en el Evangelio, pero realmente están siguiendo sus propias metas, sus propios objetivos, tienen sus propias ideas, sus propios ideales, y aún siguen tras la corriente de este mundo. Entonces, es gente que probablemente sea salva, vaya al cielo, pero no va a alcanzar un mayor despertar que conocer que Jesucristo es el Salvador y que Él dio su vida por nosotros y, y que Él salva las almas. No va a saber algo más de allí. Pero el místico conoce los secretos. El místico comprende lo que está más allá. El místico alcanza el despertar espiritual. El místico comienza a ver el mundo espiritual. El mundo comienza a vivir en el mundo espiritual. El místico comienza a percibir el mundo espiritual. Y los secretos le son revelados al místico. Entonces, cuando hablamos de misticismo cristiano, el místico cristiano tiene que ver está hablando de una persona que ha alcanzado un conocimiento más profundo. De una persona que ha alcanzado un conocimiento más profundo,
que entiende que este evangelio es terriblemente poderoso y que es más que ir a un lugar de reunión, de culto, y aplaudir y cantar alabanzas. Eso es bueno, pero usted debe entender que Jesucristo está esperando más de usted, que usted comprenda que usted dé más, que usted vaya mar adentro, que no se conforme únicamente con ser salvo, porque se requiere y se necesita de la iglesia que ha de manifestar la gloria venidera, o sea, la gloria postrera. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Dónde está? Porque si se conforma únicamente con ser salvo, entonces la maldad ha aumentado, sí, pero entonces la gracia, si antes era normal que se levantaran los paralíticos, que se sanaran los enfermos, que los muertos fueran resucitados, pero hoy en día, por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde está la posición de la iglesia en el estado del arte en la actualidad? Por eso se requiere que se levante un pueblo místico, que entienda que hay que profundizar, que entienda que hay que dedicarse, que hay que buscar, que hay que ser disciplinados en la búsqueda, que el mundo nada ofrece sino vanidades ilusorias que al final se van a quedar aquí en la tierra, y todo mi esfuerzo y todo mi trabajo con que yo me esforcé para trabajar en ellas, pues al final se va a haber perdido porque no podré sacar nada del mundo, pero el místico podrá trascender con la sabiduría que ha alcanzado aquí de parte de Dios, y eso va a ser su galardón, porque ciertamente va a haber galardón, y es conforme la capacitación que el hombre aquí en la tierra, el creyente aquí en la tierra, alcanzó en Jesucristo. El grado de crecimiento que alcanzó te va a dar posición en el mundo venidero. Si tú únicamente alcanzaste el grado de ser salvo, pues entonces, pero hay mucho más para alcanzar. Y eso se alcanza entrando por las puertas del misticismo cristiano, adentrándose, entendiendo que esto va mucho más allá que ser salvos, que hay un poder para alcanzar, una sabiduría inescrutable que poseer. Dios en Isaías, no, en Ezequiel 47 comienza a hablar de las aguas salutíferas. Y muchos leen ese pasaje, pero ese pasaje tiene un mensaje más profundo. Y al final del pasaje él dice que estas aguas van a entrar al mar grande, y entrar las aguas al mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma que viva y todo lugar por donde pasen estas aguas recibirá vida. Sí, pero dice algo más interesante todavía. Ese pasaje dice que los peces y las especies de peces que van a estar en el mar, en los ríos, va a ser igual a la cantidad de peces y especies que hay en el mar grande. Esto está hablando de Dios y sus hijos. Los hijos van a alcanzar la misma capacidad de poder del Padre, es lo que está diciendo. Los mismos dones, pero ciertamente el mar es mayor que los ríos. Eso fue lo que dijo Jesucristo, que el Padre ama al Hijo y todas las cosas entregó en sus manos, pero también dijo: el Padre es mayor que yo. Y lo mismo que hace el Padre lo hace el Hijo, pero el Padre es mayor. Esa representación está allí en Isaías 47, cuando representan el mar y los ríos que van al mar. Los ríos representan los hijos, el mar representa al Padre. Y aunque los peces que hay en el mar grande también están en el mar pequeño, en los ríos, el mar deja ver y deja notar su dimensión, que Él es el mar. Pero Dios nos llama a ser como Él. Entonces, amados,
Es un llamado al despertar, a adentrarnos, a salir de la religiosidad en la que a salirnos del marco religioso en que se ha venido instruyendo al creyente, que después de 2000 años el creyente, a cualquier creyente nominal, usted le pregunta, ¿usted qué sabe de Jesucristo? Y sabe que Él es el Salvador, sabe que Él murió en la cruz del Calvario, sabe que Él trae paz, que Él da gozo, pero no más. Después de 2000 años, ¿qué conocemos? Y Dios diciendo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios en el mundo espiritual está siendo saqueado. ¿Por qué? Porque desconoce. Desconoce. No está enterado de lo que pasa en el mundo espiritual, de cómo se mueve el mundo espiritual. Pero la invitación, amado, es a que para este tiempo busquemos un despertar mayor, un mayor conocimiento, una mayor profundidad en Dios, un verdadero despertar, que podamos ser hechos participantes de la naturaleza divina. Hoy en día el creyente hace milagros porque el Espíritu Santo lo hace, pero su espíritu, su propio espíritu está ajeno de esta verdad. Puede que esté ajeno de esta verdad o ajeno del poder de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. Pero hemos sido llamados a despertar, sabiendo que fuimos hechos a imagen y semejanza del Creador, de Dios. Ese poder espiritual está allí, dormido, anhelando ser despertado. Por lo cual dice la sabiduría de Dios, amado, yo deseo que tú tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando Él dice, así como prospera tu alma, está hablando de la elevación de la conciencia, del crecimiento espiritual del alma, que de oveja pase a ser hombre. Óigase bien. Y como hombre comience a escalar por el árbol de la vida hasta alcanzar la corona. Hay un recorrido que hacer. Estamos hablando por encima de estas cosas porque buscamos que sea un tanto digerible para muchos, para todos los que escuchan. Pero hay mucho más en Dios, más que ser salvo, mucho más que ser santo. Y como dije ya, es indispensable para caminar, ser salvo y ser santo. Pero son solo los rudimentos. El apóstol Pablo dijo, debiendo ser maestro, ¿todavía tenéis necesidad de leche? Todavía con los rudimentos de Cristo, echando todavía el cuento de la purificación de los antiguos pecados y todo eso. Porque esto es mucho más, porque él comprendió que esto va mucho más allá. Y aunque no lo expuso claramente, sino que lo dejó para que los entendidos pudieran comprender de qué estaba hablando él, dijo que debiendo ser maestro todavía tenéis necesidad de leche. Y llamó rudimentos de Cristo, los rudimentos del caminar con Cristo. Son esas primeras cosas que uno tiene que saber que debe ajustarse a ellas, a creer en Jesucristo y a santificarse. Pero esto es simplemente el principio del caminar. Así que vamos a comenzar. Esto es simplemente una entrada, gloria a Dios, a tratar este tema, la mística cristiana o la mística del enfoque cristiano. Vamos a ver que el Señor nos ayude y que podamos inspirar a muchos a salir del conformismo espiritual, del conformismo religioso, mejor dicho, porque eso es religión lo que están manifestando, no es alguien que no conoce su propia alma, que no conoce su propio espíritu después de 5, 3, 10, 20 años, está viviendo una religiosidad. Pero ciertamente somos llamados a conocernos, a conocer a Dios y a conocernos a nosotros mismos, a conocer quiénes somos y a descubrir
y a revelar los secretos, porque dice que lo que se te dijo al oído, proclámalo desde las azoteas. Así que, amados, vamos a estar desarrollando este tema, la mística desde el enfoque cristiano, el misticismo cristiano, para que usted esté atento, comparta este mensaje para que otros se enteren y vamos a ver cómo Dios nos permite desarrollar un tema que le permita a usted adentrarse, aunque yo ya he dado ciertas pistas en las predicaciones en los otros mensajes que, que ya he hecho, siempre hablando de las cosas espirituales, porque verdaderamente es allí donde tenemos que centrarnos, en las cosas espirituales. Jesucristo dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él dijo, no se enfoquen, no pierdan su tiempo en su esfuerzo, su vitalidad en cosas que son pasajeras, efímeras, que no van a poder sacar ustedes ningún fruto después de que mueran de ellas. Más, si se fijan en las cosas eternas, perdurables, las que yo les voy a dar, las que yo les voy a dar a conocer, entonces esas van a preservar el bien para la vida eterna, porque darán beneficio aquí y en la vida por venir te darán posición, estatus, lugar, corona, galardón. Entonces, este es el momento en que podemos aprovechar y llenarnos del conocimiento de Dios, porque ya después toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, entonces allí no habrá galardón, porque no hubo un esfuerzo que premiar, porque todos serán llenos del conocimiento de Dios. O sea que si queremos una buena posición, es ahora que podemos aprovechar. Así que, amados, la mística cristiana, no se asombren ni piensen que esto es algo, no, esto habla de adentrarnos en Dios, tiene que ver con adentrarnos, profundizar en Dios y conocer los secretos que se le revelan a los que son dignos. Y entender que es un proceso de crecimiento hasta el punto de hacernos participantes de la naturaleza divina, comprender cómo funciona nuestra existencia, cómo funciona la mente, cómo funciona el espíritu. Todas esas cosas el místico las alcanza a comprender, porque Dios se lo hace entender. Comprender cómo funcionan los cuerpos sutiles que poseemos. Saber cuándo estamos en el cuerpo mental, cuándo estamos en el cuerpo espiritual, cuándo estamos operando desde el alma, cuándo estamos operando desde un ente espiritual. Saber en qué nivel o en qué cuerpo sutil nos está atacando el enemigo. Todo esto el místico lo alcanza a comprender. Gloria a Dios. Bueno, amados, espero que usted comprenda que esto es más que aplaudir y sentir una corriente. Dice, por sus frutos los conoceréis. Usted se puede examinar cuánto tiempo lleva en el Evangelio y qué sabe verdaderamente, qué conocimiento, qué profundidad de conocimiento ha alcanzado. Aparte de saber que usted necesita ser salvo. Examínese ahora mismo y usted se dará cuenta que lleva 20, 10, 5 años en este caminar con Cristo. ¿Y qué sabe? ¿Qué profundidad de conocimiento ha alcanzado? ¿Qué ha visto? Porque dijo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y oído testificamos, y no recibir nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales solo el espiritual las puede discernir y aceptar y asimilar, pero el que no, entonces le parecerán locura. Pero a eso somos llamados, a hablar esperando que haya alguien que tenga oídos para oír. Así que, amados, vamos a estar con ese propósito, si el Señor nos lo permite, hablar acerca de la mística cristiana, porque se puede alcanzar el nivel del misticismo, se puede alcanzar la elevación únicamente desde el cristianismo, sin necesidad de emplear rituales ni métodos raros, no, únicamente utilizando la palabra y con disciplina, con dedicación usted puede alcanzar un despertar espiritual sin necesidad de utilizar cualquier otro método raro, extraño, ritual o creencia extraña. Hay muchos caminos que
llevan a diversos poderes, pero el poder que te lleva a la plenitud de la divinidad, el camino que lleva a la plenitud de la divinidad es Jesucristo. Hay muchos caminos que llevan a distintos poderes y el hombre está tal vez fascinado por esos poderes, pero el camino que te lleva a la plenitud del poder, a la plenitud de la divinidad es Jesucristo. Y te lo digo no como alguien que, no, como alguien que ha experimentado este caminar y que también ha leído muchas otras cosas y las ha podido comprender. Así que mística cristiana va a ser el tema que vamos a estar tratando estos días. ¿Cómo alcanzamos a ser místicos? ¿O cómo calificamos para ser tenidos por dignos de ser instruidos o inducidos o iniciados en este caminar, en este proceso de conversión, de transformación, de despertar? Bueno, amados, Dios les bendiga y espero que usted esté atento, que comparta este mensaje, que se suscriba al canal y esperamos seguir compartiendo acerca de este tema que me parece que es necesario para estos últimos tiempos. Levantar una iglesia que conozca verdaderamente el poder de Dios, que lo manifieste, que entienda el mundo espiritual al cual ha sido llamado, la vida espiritual a la cual ha sido llamada a experimentar. Porque no es simplemente hablar no, hay que experimentar la vida espiritual. Experimentarla, no simplemente de palabras, no. Hay que entender que somos espíritu y que el espíritu nuestro entienda que Él es espíritu. Eso que dije. Sí, porque el espíritu lleva tanto tiempo viviendo como hombre natural terrenal que está ajeno de la capacidad espiritual que tiene. Y eso hay que hacérselo entender al espíritu. Bueno, no voy a decir más. Esperamos que usted se disponga, que se suscriba al canal, que comparte el mensaje y que se disponga a conocer más, a ir más adentro, a abogar más adentro, a salir del marco religioso en que se ha venido enseñando esta palabra. Y entienda que hay mucho más por conocer, por comprender, y que dejarlo para más allá es perder la oportunidad de un buen galardón, de conocer y de honrar a Dios en este tiempo. Sí, más que todo de honrar a Dios en este tiempo, porque Dios dice que Él buscó uno que se parara en la brecha y que le permitiera a Dios manifestarse. Busqué uno que se parara en la brecha, que levantara vallado, pero entre todos estos, pero luego Dios dijo, hallé a David mi siervo. Hoy Dios está buscando a esos Davids que están dispuestos a ir más allá, que no se adaptan al conformismo espiritual en el que ha caído la iglesia y el creyente. Es creyente, pero está acomodado a ciertas condiciones del mundo, hasta el punto de hoy en día ver una iglesia humanista. Y eso es terrible. Porque Él dijo yo no soy del mundo como vosotros no sois del mundo como tampoco yo soy del mundo. Salid del mundo y no toquéis lo inmundo. Comprender esas palabras. Bueno, amados, esperamos que el Señor nos dé sabiduría para transmitir el mensaje de manera clara y que usted pueda en estos cortos mensajes tener una idea clara de cómo alcanzar el misticismo o iniciarse en este camino o comenzar a calificar para que sea tenido en cuenta, porque ciertamente Él es quien decide si te capacita o no, pero hay que pagar el precio. El precio es ajustarse al llamado. Esperamos que haya una nueva oportunidad. Dios te bendiga y bueno, hasta la próxima. Recuerda, comparte el mensaje. Suscríbete al canal, dale like, apoya esta iniciativa. Dios te bendiga una vez más. También vamos a
a invitar a los amigos que todavía no creen en Jesucristo, a invitarlos a creer, porque la salvación es para todo aquel que invitas, todo el que invocare su nombre, únicamente por creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Él es poderoso para salvar nuestra alma. Únicamente con eso ya alcanzamos salvación. Ya no hacemos la salvación. Lo que sigue de allí es mantenerla. Pero Él dijo que el Padre le concedió que no perdiera nada de lo que le había dado, sino que lo resucitara en el día postrero. Y no voy a explicar esto para no romper cabezas, pero así está escrito. Dios les bendiga y esperamos que esto sea simplemente una boca que usted pueda comprender que es interesante ir más adentro.